este video daremos una visión general de cómo los proveedores de datos pueden completar un cuestionario antes de que el equipo de cuentas Wash importe estos datos en la herramienta de producción de cuentas Wash, conocida como la WAP. Los cuestionarios se utilizan para recopilar datos sobre el gasto en agua, saneamiento e higiene de distintas fuentes de datos, como por ejemplo las ONGs y las organizaciones de base comunitaria, los donantes y los proveedores de servicios, como por ejemplo las empresas de servicios públicos. Los datos proporcionados en el cuestionario serán utilizados por el equipo de cuentas Wash para desarrollar las cuentas Wash. Los cuestionarios son ligeramente diferentes según el tipo de actor que proporcione los datos. Este video proporciona un tutorial para donantes, ONGs y organizaciones basadas en la comunidad, también conocidas como OBCs. Si usted es un proveedor de servicios Wash, por favor diríjase al video Cómo completar un cuestionario generado por la WAP para proveedores de servicios. Empezaremos examinando el cuestionario para ONGs y OBCs, y luego echaremos un vistazo al cuestionario para donantes. Comencemos. Para este tutorial, supongamos que usted es el responsable financiero de la ONG llamada ACF. Le mostraremos cómo completar el cuestionario utilizando datos ficticios. Veamos el cuestionario. Como se muestra aquí, el cuestionario es un archivo Excel con un mínimo de 4 hojas: instrucciones, definiciones, información general y año. Si el equipo de cuentas Wash recopila datos para varios ejercicios financieros, el archivo Excel tendrá hojas de trabajo para varios años. Comencemos por la hoja de instrucciones. Las celdas verdes de la parte superior serán completadas por el equipo de cuentas Wash. Las instrucciones describen y explican cómo completar el cuestionario que se utiliza para recopilar los gastos reales en actividades de agua, saneamiento o higiene en el año especificado. Lea la hoja de instrucciones antes de completar el cuestionario. Veamos ahora la hoja de trabajo de definiciones. Aquí podrá encontrar las definiciones de los términos utilizados en el cuestionario. Cuando responda a las preguntas de la hoja de trabajo llamada año, puede serle útil consultar estas definiciones siempre que no esté seguro de los términos que se utilizan. Ahora veamos la hoja de trabajo de información general. En la parte superior de la página verá el nombre de la ONG, el nombre del país y el periodo de tiempo para cada hoja de trabajo llamada año de este cuestionario. La hoja de trabajo de información general es donde usted comenzará a responder a las preguntas del cuestionario. Para este tutorial ya hemos añadido la información necesaria sobre nuestra ONG. Para su cuestionario, complete las celdas blancas incluyendo su información de contacto e información sobre su organización. Ahora estamos listos para completar las hojas de trabajo del año. Aquí es donde informamos los gastos y proporcionamos información detallada sobre cada uno de ellos. Hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes antes de comunicar los datos de los gastos. En primer lugar, es importante tener en cuenta que cada hoja de trabajo equivale a un ejercicio financiero anual. El ejercicio cubierto por cada hoja de trabajo se indica en la parte superior de la hoja de trabajo en el archivo Excel. Lo más importante que debe recordar es que debe informar los gastos efectuados en un año concreto en la hoja de trabajo correspondiente a ese periodo. En este ejemplo,
El ciclo de cuentas WASH abarca dos ejercicios financieros, 2021 y 2022. En la hoja de trabajo del año 1, informaremos los gastos efectuados en el ejercicio de enero a diciembre de 2021. Una vez que haya terminado de informar los gastos de 2021, puede continuar con la hoja de trabajo del año 2 para informar sobre los gastos del ejercicio financiero de enero a diciembre de 2022. Si tiene alguna duda sobre qué hoja de cálculo debe utilizar para declarar un gasto, por favor solicite aclaraciones al equipo de cuentas WASH. En segundo lugar, para cualquier gasto en agua, saneamiento e higiene notificado, proporcione datos sobre la cantidad real gastada en el ejercicio financiero. Por favor, no comunique datos presupuestarios. Si no dispone de cifras exactas, puede proporcionar estimaciones y añadir una explicación en la columna de comentarios de la hoja de trabajo del ejercicio. Tenga en cuenta también que los gastos deben declararse según el principio contable de flujo de caja, lo que significa que los gastos se declaran en el año en el que tuvo lugar la transacción de efectivo y no cuando se consumieron los bienes y servicios. Si esto no está claro o si necesita más orientación sobre cómo declarar sus gastos, póngase en contacto con el equipo de cuentas WASH. Por último, como puede ver, el cuestionario le pide que facilite datos de gastos clasificados por programas, proyectos o actividades. Para lograr el nivel de detalle necesario, una buena regla general es que, si un programa, proyecto o actividad incluye actividades financiadas o ejecutadas por múltiples organizaciones, lo mejor es dividir los gastos en dos o más columnas. Una vez considerados estos aspectos, podemos proceder a informar nuestros gastos. Para cada programa, proyecto o actividad, hay una columna de respuestas, una columna para proporcionar comentarios adicionales y una columna de porcentajes generada automáticamente que se utiliza para comprobar las respuestas. Cuando responda a las preguntas, podrá comprobar si el importe desglosado coincide con el importe total del gasto, observando la fila de verificación que aparece al final de cada pregunta. Las preguntas se enumeran en la parte izquierda y la columna Unidad indica qué información debe proporcionarse en la columna Respuesta. El primer grupo de preguntas, las preguntas 6 a 10, recogen información general sobre el programa, proyecto o actividad. Se debe proporcionar un nombre para cada programa, proyecto o actividad WASH. En nuestro ejemplo, el nombre del proyecto es Construcción de letrinas y pozos entubados, y la ONG gastó un total de $100.000 en el 2021, el año cubierto en esta hoja de trabajo. En este caso, la ONG también ha facilitado el código interno del proyecto. En la pregunta 9, debe seleccionar la moneda para este gasto utilizando la lista desplegable. Utilice la lista desplegable para seleccionar dólares estadounidenses. Si al completar su cuestionario no ve la moneda requerida, póngase en contacto con el equipo de cuentas WASH en lugar de introducir manualmente la moneda. Finalmente, en la pregunta 10, debe ingresar el importe total del gasto. La siguiente sección se centra en la fuente de los fondos. La pregunta 11 le pide que indique quién proporcionó el financiamiento para este proyecto. En nuestro caso, los fondos fueron proporcionados por donantes bilaterales y multilaterales. Utilice la columna Comentarios para indicar qué donantes proporcionaron los fondos.
En nuestro ejemplo, el Banco Mundial y UNICEF aportaron fondos para este proyecto. En este ejemplo, aunque hay dos fuentes de financiamiento, los fondos de ambas fuentes se utilizan para una única actividad y se gastan de la misma manera. Por lo tanto, no es necesario dividir los importes en dos columnas distintas. Una vez completada la fila, verá que la primera fila de verificación se vuelve verde, ya que esta cantidad es igual a la cantidad total introducida en la pregunta 10. Observe que si usted intenta añadir otros $50.000 en una fila diferente, la fila de verificación se vuelve roja, ya que el total de los importes introducidos no coincide con el importe total indicado en la pregunta 10. Para cada pregunta sobre el gasto, el total de los importes introducidos debe ser siempre igual al 100% para garantizar que se declaran correctamente. La pregunta 12 se refiere al tipo de financiamiento proporcionado. En nuestro ejemplo, todos los fondos gastados en el proyecto llamado Construcción de letrinas y pozos entubados proceden de donantes bilaterales multilaterales, por lo que completaremos la primera fila con el importe total. Recuerde que si alguna vez no está seguro de la terminología que se utiliza en este cuestionario, puede consultar la hoja de trabajo Definiciones para conocer la terminología que utiliza la metodología TrackFin. La pregunta 13 se refiere a quién tomó la decisión de asignar los fondos al sector WASH. Por favor, elija una opción de la lista desplegable. En nuestro ejemplo, fueron los donantes, en este caso el Banco Mundial y UNICEF, los que decidieron asignar los fondos al sector WASH, por lo que, de la lista desplegable, seleccionamos la opción la organización que nos proporciona los fondos. Si los fondos proporcionados por el donante estaban destinados a actividades WASH, esto es generalmente una indicación de que la decisión de asignar los fondos al sector WASH fue tomada por el donante. Sin embargo, si el donante proporcionó fondos para un programa de desarrollo más amplio y la ONG ha sido la responsable de asignar estos fondos para actividades WASH, entonces es la ONG la que ha tomado esta decisión. La pregunta 14 solo es aplicable si el financiamiento fue proporcionado por un donante bilateral o multilateral. Este es el caso de nuestro ejemplo, por lo que enumeramos el Banco Mundial y la cantidad que éste aportó, y a UNICEF y la cantidad que éste aportó. La siguiente sección se centra en cómo se gastaron los fondos. Para la pregunta 15, al seleccionar qué tipo de organización ejecutora recibió los fondos, será útil consultar las definiciones para asegurarse de que elija la opción correcta según la hoja de trabajo Definiciones. Tenga en cuenta que es posible que la organización ejecutora sea también la organización que completa el cuestionario. En nuestro ejemplo, sabemos que nuestra ONG recibió los fondos y también ejecutó el proyecto. La pregunta 16 consta de dos partes y pregunta si los fondos se canalizaron antes de llegar a la organización ejecutora que indicamos en la pregunta 15. Y, en caso de ser así, ¿de qué manera se canalizaron? En nuestro caso, nuestra ONG ejecutó el proyecto y recibió los fondos directamente del Banco Mundial y de UNICEF, por lo que respondemos no, utilizando la lista desplegable, y pasamos a la pregunta 17. Si los fondos se hubieran canalizado a través de otra organización antes de llegar a nosotros, habríamos respondido sí a la pregunta 16A y también habríamos respondido a la pregunta 16B
para proporcionar información sobre cómo se canalizaron estos fondos. En la pregunta 17 se pregunta cuánto se gastó en cada área de servicio, primero por área, que se define como urbana, rural o central, y luego por servicio WASH, como por ejemplo abastecimiento de agua o saneamiento. Nuestro proyecto, construcción de letrinas y pozos entubados, se llevó a cabo en una zona rural, y el reparto entre agua potable y saneamiento fue equitativo. La información sobre la zona beneficiada por el gasto, urbana, rural o central, es calculada automáticamente por el cuestionario, basándose en las respuestas a la pregunta 17. Por favor, confirme los cálculos y, si es necesario, ajuste los importes indicados en la pregunta 17. Las preguntas 18 y 19 detallan los tipos de gastos o costos y los beneficiarios de los gastos o usos. Tenga en cuenta que puede ser útil revisar la hoja de trabajo de definiciones para determinar qué categorías son las más apropiadas para su gasto en específico. En nuestro ejemplo, el proyecto estaba destinado a la construcción de infraestructura y el proyecto estaba destinado a beneficiar a los hogares. Por último, algunos equipos de cuentas WASH querrán información sobre las regiones subnacionales de su país en las que se gastaron los fondos. En nuestro proyecto, el ejemplo se llevó a cabo en la región norte del país. Como puede ver debajo, el cuestionario también puede incluir algunas preguntas adicionales. Estas pueden añadirse si el equipo de cuentas WASH desea recopilar información adicional sobre sus gastos. De esta manera, hemos terminado de completar el cuestionario para un solo gasto. Si tiene gastos adicionales en este año, complete el siguiente conjunto de columnas y continúe hasta que haya informado todos los gastos. Si tiene gastos en otros años, vaya a la hoja de trabajo del año correcto para informar de esos gastos. En este ejemplo, sería el año 2022. Ahora que ya hemos tenido una visión general del cuestionario de ONGs y OBCs, veamos rápidamente el cuestionario para donantes. Al igual que el cuestionario para ONGs y OBCs, el cuestionario para donantes recoge información sobre gastos clasificados por programa, proyecto o actividad. Y muchas de estas preguntas son similares. Sin embargo, es importante prestar especial atención a las preguntas 13 y 14, ya que existen algunas diferencias claves. En la pregunta 13, las opciones de la lista desplegable difieren ligeramente entre los dos cuestionarios. Además, mientras que la pregunta 14 del cuestionario para ONGs y OBCs pide los nombres de los donantes, cuando las fuentes de financiamiento son donantes, el cuestionario para donantes lógicamente omite esta pregunta. En su lugar, pasa directamente a identificar a los proveedores. Luego, hay una pregunta adicional, la pregunta 16, en la que se pide que se identifiquen las ONGs a las que se proporcionó financiamiento, si es este el caso. El cuestionario para las empresas proveedoras comparte principios similares con los de las ONGs y los donantes, pero existen algunas diferencias clave. En primer lugar, el cuestionario para proveedores de servicios organiza la información por subsector WASH, en lugar de por programa, proyecto o actividad. Esto significa que, para un año determinado, un proveedor de servicios informa cuánto gastó en, por ejemplo, abastecimiento de agua o saneamiento rural. En segundo lugar, el cuestionario de los proveedores de servicios se divide en dos secciones.
Una se centra en los gastos relacionados con los servicios WASH, similar a la parte final de los cuestionarios para ONGs y donantes, mientras que la otra sección capta los ingresos procedentes de los servicios WASH, detallando la cantidad, la fuente y el tipo de financiamiento. Para una explicación más detallada de estas diferencias clave, por favor diríjase al video titulado "Cómo completar un cuestionario generado por la UAP para proveedores de servicios". Con esto concluye el video tutorial sobre los cuestionarios para ONGs, OBCs y donantes. Si tiene alguna otra pregunta mientras completa el cuestionario, por favor pónganse en contacto con el equipo de cuentas WASH. Gracias por contribuir a las cuentas WASH y le deseamos lo mejor para completar el cuestionario.